Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Que miremos en la escritura. Hoy voy a comenzar una enseñanza, aleluya, que se titula inmediatez. Diga inmediatez. Esa palabra quizás no es muy común en nuestro vocabulario, pero sí es una palabra, aleluya, en la cual muchas veces caemos. Es como si cayéramos en una trampa. Mira lo que dice Isaías capítulo 28 versículo 16. Dice: por tanto, el Señor dice, Jehová el Señor dice, así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Diga piedra probada. Diga conmigo angular, preciosa, de cimiento estable. Ahora mire lo que dice, qué poderoso lo próximo que dice. Dice, el que creyere ¿en qué? En lo que dice ahí, no
se apresure. No se apresure, ¿verdad? Y esta palabra apresurarse tiene que ver, ¿verdad?, con lo que yo quiero enseñar. Y es lo que quiero hoy platicar, ¿verdad? Comenzar, porque aquello, lo que es la inmediatez, ¿verdad? Lo que quiero que miremos lo que la produce, porque nadie tiene estrés ni ansiedad, porque, déjame siempre dile a alguien, hay una causa. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Y aunque en este pacto no estamos bajo ningún tipo de maldición. No existe legalmente maldición porque Cristo la absorbió en la cruz del Calvario, pero lo traigo como ejemplo, ¿verdad? De que una persona que cae en la trampa de lo que es la inmediatez, es importante que lo observe, lo mire, porque es lo que yo quiero enseñar hoy, aquello que lo produce, los daños que produce la inmediatez en las personas, pero sobre todas las cosas, quiero que también veamos cómo Dios observa este aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Y cómo lo trabaja, porque Dios lo que hace con nosotros es que observa las zonas que no nos permiten avanzar o entrar, ¿verdad?, en esa zona milagrosa ya para nosotros, y nos muestra la forma de trabajar, la forma de erradicar, de sacar. Usted no se siente como se siente porque se siente así, porque surgió de la nada. Siempre hay una causa, siempre hay una razón, y necesitamos honestidad para verlo. Una de las cosas más importantes de un hijo de Dios es que tenga la honestidad de identificar el problema que no deja que avancemos, Mayra, que no deja que nos enfoquemos, ¿verdad? Y trabajemos sobre eso. Aunque, ¿verdad?, la inmediatez, dicho sea de paso, es valorada por el sistema del mundo. Mire, lo simple. Usted recibe un WhatsApp ahora de una persona y la persona se queda mirando a ver si hay una respuesta inmediata. Vamos a verlo, eso es lo simple nada más. Entonces, cuando usted ve ese comportamiento, tanto del receptor como del que envía el mensajero, pues entonces hay un problema que tendríamos que resolver. Yo creo que antes la vida sin esos mecanismos rápidos, aunque son buenos y reconocemos, ¿verdad?, que nos ayudan a cortar distancias, a comunicarnos, pero también debemos tener cuidado que no sea, ¿verdad?, que termine dañando y que entonces lo que puede ser bueno termine haciendo. Alguien se cayó allá arriba, bendito, vamos a orar, aleluya. Pero, aparte de que el mundo la valora, puede ser también, y es donde yo quiero enseñar, puede ser una trampa. Ese estrés, esa ansiedad, el mundo valora todas esas cosas, porque nos enseñan a tener resultados rápidos. Pero también tenemos que reconocer que podría ser una trampa, Neisa. Puede ser una trampa, ¿verdad?, que afecte todo, ¿verdad?, en nuestra vida, afecte nuestras decisiones, afecte la productividad. La productividad es afectada por la ansiedad, por la inmediatez, afecte también nuestro bienestar general, porque terminamos siendo esclavos de algo, ¿verdad? Algo que pone presión sobre nosotros nos reduce a esclavitud, nos pone a correr, nos pone a rendir, ¿verdad?, pleitesía a esa demanda que está sobre nosotros. Amén. Así que, aparte de que en un mundo donde la información y las respuestas son demandas al instante, la presión por reaccionar rápido puede llevarnos a cometer errores graves. Y es lo que yo quiero hoy que observemos con mucho cuidado, porque somos una sociedad muy reactiva a lo que está sucediendo. Actuamos conforme a lo que está sucediendo y tiene que darse un despertar en nosotros, porque nosotros no somos de este mundo. ¿Cuándo usted lo va a entender? ¿Cuándo usted va a entender que usted no es de este mundo? Estamos en la tierra y seguiremos en la tierra, pero no pertenecemos a un mundo que está juzgado, sentenciado. Y cuando digo mundo, me refiero al sistema de gobierno que generó
y que dejó secuelas, amén, en esta tierra de Satanás, con su gobierno estructurado antes que viniera Cristo, dejó secuelas. Así que esto es influyente, pero cuando vemos la verdad, Lady, deja de ser determinante. Y eso es lo que yo quiero ver hoy, porque es la forma de Dios trabajar con todas nuestras emociones, nuestras respuestas a la vida, cómo actuamos, amén. Y si no lo vemos, pues entonces no vamos a tener la reflexión que deberíamos tener y vamos a estar operando bajo agotamiento. Dile a alguien, el estrés y la ansiedad produce agotamiento. Sí, claro. Y de hecho el estrés y la ansiedad te podría, escuche bien esto porque es bien importante, amén, el estrés y la ansiedad te podría hacer ineficaz en la asignación en este reino. Oh sí, parece que estás ocupado, parece que estás haciendo las cosas correctas, pero de aquí a 10, 20 años, o vámonos a los extremos, a los que le gusta a usted, cuando usted esté en la rendición de cuentas, ¿qué usted le va a decir al Señor? Es que tuve mucho estrés, tuve mucha ansiedad, tenía que sostenerme, tenía que hacer esto otro. Yo respeto todas esas cosas, amada iglesia, pero responsablemente tengo que enseñarle que tenemos que aprender a balancear nuestra vida y no permitir que ni el estrés, ni la ansiedad, ni el agotamiento sean factores que empujen nuestras decisiones. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero Jesús nunca fue reducido a la inmediatez de nadie. Ok, voy a bajarme un momentito, voy a tratar de mantenerme al frente, ¿verdad? Pero esto es un aspecto bien importante que debemos entender. Jesús nunca fue reducido. ¿Usted piensa que Jesús corría detrás de las necesidades? ¿Cuántos piensan que Jesús corría detrás de las necesidades? ¿Cuántos piensan? Vamos, contéstenme. Estoy para corregir. No, a Jesús le decían, mira, fulano está enfermo y se está muriendo. ¿Y sabes qué hacía Jesús? Jesús esperaba 3 días más adicionales a que se muriera. Sí, porque es que recuérdense que la muerte en sí no era una distracción para Jesús. Si no, Él no hubiese llegado a la cruz. Gracias por el entusiasmo. Así que nada distraía a Jesús. Él no era reducido a la inmediatez. Lo vemos también cuando se levanta la tormenta, que Él está en la barca. ¿Qué Él hacía? ¿Viendo Netflix o estaba durmiendo? Eso estaba durmiendo. Así que Él no se alteró, pero el equipo de Él estaba alterado. ¿Ok? Por eso es importante entrar en sintonía con lo que es la confianza y el reposo en Dios. Porque eso va a producir una estamina, lo he dicho muchas veces, un nivel de tranquilidad en la forma de responder a todas las cosas en la vida. Pero Jesús no salía corriendo, le decía, mira, que hay que ir a Capernaum, y Él se iba para Junco. Que hay que ir a Cataño a resolver un problema, y de eso yo tengo que aprender. Y de eso yo estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo, porque muchas veces humanamente, ¿verdad? Como queremos resultados rápidos, pues entonces tendemos a meter, y yo lo tenía ya anotado, pero siempre la necedad personal está buscando espacios donde no hemos visto a Dios obrar. De nuevo, la necedad en nosotros, en mí, voy a hablar de mí, el necio soy yo, tranquilo. La necedad en nosotros siempre está buscando espacios en zonas donde no hemos visto a Dios de forma clara. Esa es la enseñanza de esa palabra. La forma que yo veo a Dios producirá tranquilidad, producirá un nivel de confianza extrema. La forma que yo veo a Dios baja los decibeles de reaccionar, de querer seguir controlando todas las cosas. ¿Cuántos aquí les gusta seguir controlando las cosas? ¿Cuántos se creen que son dueños de su tiempo? Usted no es dueño de su tiempo. ¿Usted sabe qué es? Usted es mayordomo de su tiempo, porque su tiempo es vida. Dime cómo tú administras tu tiempo y yo te voy a decir la forma que tú estás viendo a Dios. De nuevo, dime la forma que tú estás viendo el tiempo que el Señor te ha dado, sea 10 años, 15, 20, 30, 40, 60, 70. Dime las acciones, las decisiones que tú tomas, las respuestas, la visión que tú tienes acerca de las cosas, y yo te diré cómo tú estás viendo a Dios. La forma que yo veo a Dios determina cómo yo voy a responder a todo en la vida. Por eso dile a alguien, es importante lo que estoy viendo.
Dígalo, lo he dicho aquí otras veces. Por eso Dios, cuando llamó siempre a personas con asignaciones particulares, siempre le preguntaba, número uno, ¿qué ves y qué tienes en las manos? Porque la mano representa lo que yo hago y lo que veo determinará la pasión que voy a poner en lo que yo hago. Gracias, yo sé que si se lo hubiese dicho a otra persona se entusiasma más, no hay problema. Se lo dice Ramón Mojica el 13, no hay problema, mi hermano. Pero tenemos que trabajar en estos asuntos, querida iglesia, porque son medulares. Jesús nunca se redujo al nivel de la inmediatez de nada ni de nadie en esta tierra. Jesús sabía para qué había venido. Y esto es una de las cosas que nos ayuda a estar tranquilos siempre. Saber para qué hemos nacido. Saber por qué estamos en esta congregación. Amén. No es pensar, pues me voy para otra, porque en otra, no, es que el problema no es la congregación. Perdóneme, se lo digo con el corazón en las manos. El problema no tiene que ver con la congregación, el problema tiene que ver cómo yo veo a Dios. Gracias por el entusiasmo. Si yo veo a Dios, no tengo problemas en la congregación. Cuando veo a Dios, baja el decímetro de la quejabanza y comienzo a comportarme de la forma que tengo que comportar, bebé. De esto es que se trata. No ando distraído, no ando desenfocado, amén, atiendo lo que el pastor me está diciendo, obedezco la escritura, no tengo ningún conflicto con lo que Dios me está tratando de revelar y me muevo en la realidad de Dios. Dígame amén. Y es lo que Dios trata, ¿verdad? Con este pueblo particularmente, que de hecho es un mensaje dirigido al profeta, por medio del profeta Isaías a Israel. Pero yo quiero que entienda algo bien importante, que esto es medular. Que sea dirigido a Israel no significa que no tenga una enseñanza para nosotros. Ok, déjame decírselo. ¿A quién se lo digo? Déjame ver. Te lo puedo decir a ti, Marco, tú no te molestas. Que sea dirigido a Israel no significa que no sea una enseñanza para nosotros. Porque el carácter de Dios es y es el mismo. Dios no cambia. ¿Cuántos creen que Dios no cambia? Dios no cambia. Lo que sí cambió después de la cruz es desde dónde Dios trabaja. ¿Okay? Para los que tienen dudas sobre esto, no significa que la ley dejó de ser, sino que pasó a ser habitación permanente dentro de nosotros, por medio de Jesucristo, que fue el único que pudo cumplir la ley. Porque la naturaleza adámica jamás podía haber cumplido la ley, por eso estaba sentenciada a la muerte. Pero diga conmigo, Cristo cumplió la ley, y al cumplirse la ley, Él fue declarado justo. Ser declarado justo y habitarnos nosotros, entonces somos declarados. Aleluya. ¿Habrá alguna complicación con este asunto? ¿Ah? Es lo mismo. De hecho, yo creo que la ley del Espíritu de vida, que es la ley cumplida en Cristo Jesús, pone una mayor demanda en nosotros. Porque antes era desde afuera. Carif, no hagas esto. Ahora es el Espíritu Santo a través de esa ley que te dice, no lo puedes hacer. ¿Qué es más difícil? ¿Que te saquen el letrerito o que te lo digan desde adentro hacia afuera? Pero esta es la parte que mucha gente no quiere comprender. Amén. Prefieren que Dios siga trabajando desde afuera hacia adentro para ellos poder tener siempre alguna excusa para no hacer. Porque la naturaleza adámica siempre va a buscar, diga conmigo, excusas. Pero la vida de Cristo en nosotros nos va a ayudar a ver que sí podemos. Por eso todo ese texto, el texto que usted se goza, que lo canta, que se lo sabe de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A darle un aplauso al Señor y baje. Así que el carácter de Dios no ha cambiado y por eso tenemos que ver y detenernos y ver qué es lo que Dios quería enseñarle a estas personas, a Israel particularmente, ¿verdad? Tenemos que leer todo el capítulo, pero yo quiero profundizar en esta porción porque es la que me ayuda a desarrollar esta enseñanza. Así que Dios ve que este pueblo estaba apresurado
estaba siendo, había caído en la trampa del estrés, pastora, de la ansiedad, era presa, ¿verdad? No se ha visto, sinceramente, alguna vez usted no se ha visto como que cae, cuando usted viene a ver, después que ha leído muchas cosas, ha visto muchas cosas por Facebook, de momento como que se siente hasta contaminado, ¿me entiende? Porque usted termina siendo esclavo de lo que usted cree. Y ese es el problema, que lo que muchas veces leemos en las redes sociales y en los titulares, y antes eran los periódicos, antes era el vocero, yo me acuerdo. Y todo el mundo, el vocero y el fin del mundo, eso era terrible. Yo tenía 8, 9 años, yo con un terror, amén. Y después Riva por el canal 64, eso era, yo no podía con tanta presión, de verdad, como niño, imagínense. Gracias al Señor que ahora conozco esta verdad, amén. Y estoy firme y fundamentado en esta verdad. Y vivo inamovible en la fe que tengo que tener en Jesucristo. Pero ese pueblo particularmente había caído bajo, ¿verdad? Bajo la presión de la inmediatez, del estrés. Y es lo que hoy, en esta mañana, yo quiero repasar con ustedes. Asegurarnos que cuando salgamos de este lugar en esta mañana, ¿verdad?, podamos ver qué cosas, qué factores, qué corrientes influyentes no nos están permitiendo estar tranquilos. No nos están permitiendo dejar que Dios haga el trabajo que tiene que hacer, pero a la vez, diga conmigo, hacer el trabajo que yo tengo que hacer. Porque no todo, si yo le voy a decir, ¿le puedo decir algo? ¿Se lo puedo decir? No todo le toca a Dios. Ok, gracias Lady por el entusiasmo. No todo le toca a Dios, Ronnie. No todo le toca a Dios. Hay una parte que nos toca a nosotros. Si todo le tocara a Dios, el Hijo no hubiese venido a la cruz y Él nos hubiese impartido como vida en nosotros. Así que al impartirse en vida como nosotros, nos entregó herramientas. Tú como joven tienes todas las herramientas para enfrentar todas las presiones de la vida. Para operar en el gozo que no es circunstancial. El gozo del Espíritu es intrínseco, es interno. No sé por qué te estoy diciendo eso. Pero cuando tú vives en ese gozo, cuando tú lo puedes ver dentro de ti, nada de lo que está pasando a tu alrededor puede alterar la fe y el entendimiento que tú tienes como hija de Dios. Así que tú eres una princesa de Dios. Así que es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Y abrazar esta verdad que es la que nos ayuda. Porque cuando vemos, identificamos la vida en la que estamos, en la vida en la que nos movemos, entonces podemos ver. Y era lo que pasaba, ¿verdad? Con este mensaje, amén, que se le da a lo que es el receptor, en este caso Israel, con el propósito de que ellos no cayeran en la trampa, digan la trampa, de estar apresurados por los acontecimientos, las situaciones que los llevaran a la inmediatez. Y entonces Dios, a través del profeta Isaías, comparte 4 cosas, ¿verdad? Y son 4 cosas en las cuales yo voy a fundamentar esta enseñanza. Ahora, yo le pregunto, ¿será importante? Y tiene que, ¿verdad? Todavía, yo no, ¿verdad? Estamos en 20. ¿Cuánto tiempo llevo predicando? ¿Alguien que me diga? 15 minutos, ok, gracias. Aleluya. 20, ¿verdad que sí, Lady? 20. Me está cortando el tiempo. Me quedan entonces 20 minutos, ¿verdad? Muy bien. Pero le lleva esto porque yo pienso, y es la pregunta que yo le quiero hacer en esta mañana, ¿será importante ver y comprender las cosas hechas ya por Dios? Ok, de nuevo, lo voy a preguntar de nuevo. ¿Será importante ver y comprender, Iliana, las cosas hechas ya por Dios? ¿Usted cree que eso genera unas respuestas, genera una forma de pensar, produce un sistema de creencias que respondan a la vida? Porque lo que yo veo de Dios es lo que me ayuda a responder. O sea, dime lo que tú estás viendo de Dios hoy y yo te voy a decir cómo tú vas a responder. Ok, dime qué tú ves de Dios en aspectos consumados y yo te voy a decir si vas a responder a la antigua, al presente o al futuro. Porque ese es el problema, que desarrollamos creencias, ¿verdad? Que desarrollamos creencias cerradas, y esto es importante, ¿verdad? Ver lo que Dios, o las cosas hechas por Dios, es importante que las veamos por 2 razones. Número 1,
Porque nos lleva a administrar, para aquellos que están anotando, y nos lleva a responder desde una realidad eterna, escuche bien, y no temporal. Ok. Respondemos a todo, a la vida, de dos formas. Pastor, dígame cuáles dos. Desde la realidad eterna o la realidad temporal. ¿Entendemos esto? O respondemos desde la realidad eterna, desde Dios, que es absoluta confianza, o respondemos desde lo temporal. Cuando digo temporal, me refiero a cómo hemos aprendido a responder. Ejemplo clásico, ¿verdad? Una falta de respeto. ¿Cómo tú la manejas? No, ahora todos son unos santos. Ese es el problema, sí. ¿Cómo tú manejas una falta de respeto? Yo te voy a decir cómo yo la manejo. ¿Cómo tú manejas una mala palabra hacia ti? No, contésteme. Pues gloria a Dios, pues tú estás respondiendo desde lo eterno. Y yo creo que todos los aquí, que ninguno se atreve a levantar la mano, también responden desde lo eterno. Pero le voy a hablar de otras congregaciones en donde responden desde lo temporal. ¿Verdad? Si me grita, le grito. Si me habla malo, si me calumnia, Dios mío, Miguel, ¿te escuchaste eso? Le caigo encima. Pero qué bueno, gracias. No, eso es lo que yo necesito. Tenemos que trabajar sobre eso. Amén. ¿Cómo es, Dios? Sí, la ley del talión, muy bien. Gracias, Miguel, por esa referencia. Pero si yo le digo que cuando vemos y operamos desde lo eterno, las respuestas temporales, el único poder que tienen es el poder que yo le doy desde mi sistema de creencia. A la medida que yo renuevo el entendimiento mío, es a la medida que yo respondo desde lo eterno. Pero cuando yo no renuevo el espíritu de mi entendimiento, yo no puedo responder desde lo eterno. Entonces, si me habla malo, le hablo malo. Usted sabe que hay cristianos que se enojan si alguien le hace un corte pastelillo. Si yo le digo que eso es una sanganada. O sea, cómo cristianos se agitan. Ya yo estoy en un punto que si me tocan bocina, ¿sabes? Las últimas veces mi hijo hasta se está riendo de mí. Entonces, lo que yo me estaciono así en el solo y dejo que pase. Ya ni me molesta que me toquen bocina. No me molesta. ¿Sabe por qué? Porque cuando juzgamos las cosas desde lo eterno, el único poder que tienen las cosas que nos hacen es el poder que nosotros le damos. Así que yo le doy poder a las cosas o le quito poder conforme al sistema de creencias que yo tengo, conforme a la renovación del entendimiento que yo tengo. Por eso esto es importante. Y todo va perdiendo. Pues ¿sabe qué? Que las personas que se dedican a hacer daño van perdiendo, ¿verdad?, el interés en nosotros a la medida que nosotros los ignoramos. Aleluya, a la medida que ellos identifican que ya lo que estamos haciendo no produce ningún efecto en esa persona. Claro que no va a producir en un entendido. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres y nos hace responder desde la realidad eterna, desde donde tenemos que responder como hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Esto es medular. Amén. Por eso es importante, porque administramos y respondemos dependiendo de lo que veamos de Dios. Si yo veo las cosas consumadas de Dios, yo voy a responder desde una forma, ¿verdad? Desde una realidad de vida. Amén. ¿Qué podría ser lo contrario a esto? Estrés, preocupación, ansiedad, y quien es seducido por esto vive como esclavo de la inmediatez. De nuevo, lo contrario a actuar así es entonces ser esclavos de la preocupación, del estrés y la ansiedad. Y a su vez entonces nos va a llevar a vivir como esclavos de la inmediatez. Y esto tenemos que verlo, ¿verdad? Porque de lo contrario
Créame, aunque esto parece inocente y aunque parece que no hace daño, Raquel, sí hace daño. Hace daño en todas las respuestas. Hay una nube de testigos que nos está mirando. Si usted piensa que sus palabras, sus acciones, su forma de responder a la vida es inocente, yo tengo que decirle en esta mañana que está rotundamente equivocado. Todos nos están mirando, hasta lo que decimos, nuestras interpretaciones acerca de todo lo que está ocurriendo. La interpretación de la Escritura, la forma de ver la vida, las palabras que estamos diciendo, la cosmovisión que tenemos acerca de todas las cosas. Dile a alguien, tú tienes una nube de testigos. Tú tienes una nube de testigos y en este tiempo la nube de testigos se ha agrandado por las redes sociales. Así que todo lo que usted pone enojado, todo lo que pone contento, todo lo que pone con buenas intenciones, malas intenciones, tiene un efecto en la nube de testigos, amén. Atrasa lo que Dios está haciendo, bueno, atrasa en la manifestación de nosotros, pero dile ahora a alguien, hasta ahora Dios sigue trabajando. Si usted piensa que Dios va a dejar de hacer lo que está haciendo porque usted piensa de una manera, usted está religiosamente equivocado. Dios sigue trabajando. Eso fue lo que ayudó a Jesús a terminar su asignación. Eso fue lo que ayudó a Jesús a llegar. Así que cuando mi visión acerca de Dios está clara, mis respuestas lo estarán. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una visión clara acerca de Dios, estamos enfocados y hemos abrazado la voluntad de Dios. Que hemos dicho aquí 200,000 veces que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Aparte de que como yo actúo, revela cómo yo veo a Dios. Mis actos revelan, no mis palabras. Ok. Mis actos son los frutos. Vamos a hablar acerca un ratito de los frutos, ¿verdad? Hablamos de la vida de Dios en nosotros, pero ¿alguien me puede decir cómo la vida de Dios otros la pueden ver en nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? Acciones, comportamiento, cómo se trata a los otros. ¿Quién más me puede decir? Lo acabo de mencionar ahorita. Costumbre. ¿Qué más? Diga conmigo los frutos. Frutos. Por eso cuando Jesús fue donde la higuera que tenía hambre y vio que no tenía fruto, ¿qué hizo con la higuera? Se seca. Todo lo que no produce lo que el labrador espera se autoseca. Entonces, si esto no lo entendemos, le vamos a echar la culpa a Dios. Ahí es donde vemos los especialistas en echarle la culpa a Dios, que dicen, no, Dios tiene la culpa. No, Dios no tiene la culpa. Posiblemente es que no estás produciendo lo que Dios espera que produzca. Y de nuevo, no estás en una maldición, pero sí estamos en un reino de causa, dígalo, y efecto. Esto, o sea, no nos podemos engañar. Así que la vida de Dios en nosotros, la evidencia visible, dile a alguien, son los frutos. Dígalo, son los frutos. Los frutos son la evidencia tangible de que la vida de Dios, como espíritus recreados, ha migrado a la parte del alma. Y cuando migra a la parte del alma, se producen, dígalo, vamos, frutos. No queremos hablar de frutos, ¿por qué? Porque seguimos teniendo la idea de que Dios lo haga. ¿Cuánto le puedo sacar a Dios? ¿Cuánto Dios puede hacer por mí? ¿Cuánto Dios puede estar al servicio mío? Entonces queremos tener a Dios como servidor, como perrito faldero, como la princesita con la vara mágica, que todo lo que yo decreto y declaro, Dios lo tiene que hacer. ¿Usted cree que todo lo que usted declare, Dios lo tiene que hacer? Y más los decretos que muchas veces yo escucho, que no están conformes a la palabra. Decretos egoístas, decretos personales, decretos para que Dios le haga daño a otras personas. Usan hasta los salmos para eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es que no declaremos la palabra, diga la palabra. El que hable conforme. Vamos, dígalo. Hable conforme a la palabra de Dios. El que predique conforme a la palabra de Dios. Es la palabra. Si no viene de la palabra, no me diga más nada.
tiene que venir de la palabra. Yo siempre le digo a todos los aquí presentes que si hay algo, ¿verdad?, que le inquieta, lo comparta conmigo, pero tráigame la referencia de la palabra. Y yo no tengo problema en corregirlo porque como yo vivo en el humillado, pues yo no, para mí eso yo no lo tomo personal. Gracias por el entusiasmo. El que se humilló, Jesús se humilló y como yo vivo en esa vida de humillado, yo no tomo nada personal. Yo crezco, soy enseñable, sigo creciendo, sigo escuchando, me sigo levantando en fe, confiando, ¿verdad? Como todos ustedes tienen que hacerlo. Esa es la parte de vida que nos toca a nosotros. Así que es importante que entendamos el aspecto del fruto, porque los frutos serán el resultado de lo que estamos viendo y escuchando de Dios. Y a su vez esa vida está migrando, ¿verdad? Así que como yo actúo, revela cómo yo veo a Dios y dónde realmente está mi corazón y dónde y no donde digo que está. Hay gente que dice, no, mi corazón está con usted. Mi corazón está con Dios, pero tus frutos me dicen otra cosa. No es decir que mi corazón está con Dios, es que los frutos hablen por sí solos. Yo sé que esto tuerce, esto duele y es mejor, ¿verdad? Es mejor cerrar, como pueden, yo sé que no existe, pero quizás en otras congregaciones yo predico cosas así y pueden estar presentes como Pepito, pero con el corazón en otro lado, y yo respeto eso porque yo sé que esta palabra duele. Yo leí ayer un texto que si cuando la palabra ofende, mire eso, cuando la palabra ofende no es de Dios. Y yo digo, pues si la palabra es espada, eso es lo primero que usted tiene que entender. Si usted piensa, y la palabra es como martillo que quebranta la... No me venga a decir que la palabra es para pasarle la mano a Adán. La palabra es para matar a Adán. Sí, la palabra es para destruir una naturaleza. Pero no. De hecho, la parte que se ofende es la carne. El espíritu no se ofende. Nuestro espíritu recreado no se ofende. Cuando usted se siente ofendido, es una zona de su alma que todavía Cristo no ha migrado. Denle un aplauso al Señor. Deme 5 minutos y me quito delante de ustedes. Cuando no estoy claro de la obra de Dios consumada, vivo reducido a hacer las cosas que imagino y creo. Pero cosas que no estoy viendo de Dios, no las estoy haciendo. No es ser creativo, ¿verdad? Yo le digo, no es que ser creativo sea mal. El ser creativo es un poder, ¿verdad? Y quiero terminar con esto. Es un poder del Espíritu. Está el poder de la esperanza. Tenemos capacidad de crear cosas, de imaginar, de usar. ¿Cuántos saben que el Señor le ha dado poder para hacer cosas? Pero la pregunta es, ¿qué está alimentando ese poder? ¿Qué alimenta? Muy bien, querida. La fe es lo primero que tiene porque estamos viendo y nos estamos alimentando. Pero ¿qué le pregunto? Como siempre lo digo, ¿qué árbol está alimentando el poder creativo que nosotros tenemos? Porque si el poder creativo de su mente lo está alimentando todavía el árbol del conocimiento del bien y del mal, tenemos problemas. Lea esta lengua ahí. Pero el poder creativo, cuando se alimenta del poder y del árbol de la vida, entonces usamos ese poder creativo para colaborar, para sumar, para añadir. Nos mantenemos enfocados, no nos distraemos, estamos mirando lo que el Señor está viendo, obedecemos, no somos altivos, no somos orgullosos, somos humildes. Gracias por el entusiasmo. Aleluya, y crecemos en esa realidad de vida en la que tenemos que estar. Amén. Y eso es bien importante que lo miremos, porque de lo contrario, pues entonces vamos a estar teniendo muchas imaginaciones o vamos a ser bien creativos, pero alimentados desde el árbol incorrecto. Amén. Y cada vez que actúo o voy a responder, es importante que en esta mañana salgamos de este lugar, Billy, entendiendo que tenemos que ver antes de actuar qué árbol está alimentando mi acción, qué árbol está alimentando lo próximo que voy a decir. Por ahí se metió como una serpiente. ¿Qué árbol está alimentando lo próximo que yo digo? Como un cascabel por ahí. La cascabel está suelta por ahí.
En otro momento se ha dicho que era el enemigo de las almas. Por eso la intención de Dios es que nos nutramos desde lo que vemos de Él. Y cuando digo esto, me refiero a que Jesús, cuando estaba en la tierra, nunca hacía nada que no viera hacer del Padre. Ok, se lo voy a decir a este lado, que son los que, todos ustedes están claros en esto, aquí. Jesús no hacía absolutamente nada que no viera hacer del Padre. Ni hablaba algo que no oía del Padre. Yo te pregunto, ¿qué tú estás haciendo y qué estás diciendo? Y si es lo que estás viendo del Padre hacer y hablar del Padre. Eso es todo. ¿Lo entendemos o lo explico en otro idioma? No, es que esto es claro, amado, esto es sencillo, esto es fundamental. Tenemos que ser adultos para entender, no niños. Yo me acuerdo que cuando yo era niño y estaba en la transición de crecer, yo hacía cosas molestas y no quería atender y no quería asimilar, más en la clase de matemática. Esa clase de matemática yo la repugnaba y buscaba la forma de no atender. No me gustaban las matemáticas, me gustaba más la historia. Pero esto es importante porque nuestra visión tiene que ajustarse a esta realidad, a lo que el Padre está haciendo, a lo que el Padre está hablando. Porque si mi visión acerca de lo eterno es pobre, limitada, confusa, miope, mis respuestas también lo serán. De nuevo, si mi visión acerca de lo eterno es pobre, limitada, confusa, miope, mis respuestas también lo serán. Por eso es que mi visión acerca de lo eterno tiene que ser claro y entender que la eternidad comienza aquí y ahora. ¿Cuántos ya leyeron el librito que yo hice? ¿Ah? Gracias Maribel por el entusiasmo. Aleluya. Muy bien. Amén. Yo sé que algunos hermanos me han escrito. Amén. El que no lo tenga, Xiomara se lo reparte uno por los que, ¿verdad? Porque ese libro también es para las visitas. Pero es importante, ¿verdad? Porque la visión acerca de Dios tiene que ser clara. Dile a alguien, no borrosa. Y era lo que le pasaba a este pueblo. Porque si mi visión es borrosa, mis respuestas también lo serán. Por eso vemos personas que parece que, ¿verdad?, hablan claro, pero cuando actúan borroso. Ok, déjame decírselo aquí a Wilda, porque tú eres el problema. Hay personas que hablan claro, bonito, y tienen un repertorio bien bonito, pero actúan borroso. ¿Están mal? Están mal, sí, vamos a decir que están mal, pero ¿verdad?, vamos a tener misericordia, están en proceso, ¿verdad? Porque se supone que a la medida que yo veo a Dios de forma actual correctamente, yo pueda, ¿verdad?, actuar claro, no borroso. Amén. Y yo creo que la meta y la visión es actuar de esa manera, con claridad, y eso se va corrigiendo a la medida que yo puedo ver cómo Dios actúa, ver las cosas consumadas de Dios, ver aquello que Dios ha hecho en mi vida para que se puedan producir. Amén. Se pueda dar la vida que se tiene que dar en nosotros, amada iglesia. Así que vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Pero yo quiero que usted salga de aquí, de este lugar, entendiendo que Dios quiere trabajar con nuestra ansiedad, con nuestra inmediatez, con esa tentación, amén, de querer corregir. Y yo creo que usó a la persona correcta para llevar el mensaje, porque, y con esto cierro, Isaías 6:1 dice que el año que murió el rey Usías, dice la Biblia, Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sus faldas llenaban el templo. Isaías tenía claridad, Isaías tenía una visión clara acerca de Dios, y a su vez, por eso es que antes del capítulo 6 vemos un profeta que escribe de juicios, pero después del capítulo 6 vemos un profeta que comienza a hablar del Mesías, del Rey de paz, aleluya, de cómo Dios iba a trabajar con la causa del problema, porque
Cuando nuestra visión acerca de Dios cambia, todas nuestras respuestas cambian. Y eso está disponible para cada uno de nosotros. Lo que se requiere es entendimiento. Póngase sobre sus pies y déle un aplauso al Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz, su shalom y su bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ser parte de nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Recuerda, todos los lunes, redes de oración. Miércoles de break. Viernes, culto de jóvenes, Generación Fe. Y no te pierdas todos los domingos nuestra experiencia de adoración en Fe y Gracia, Puerto Rico. Si quieres bendecir nuestro ministerio con una ofrenda, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el área de donaciones. Busca Iglesia Fe y Gracia y recuerda que Fe y Gracia es tu casa.